Bueno, primero que nada, pues la mejor manera de aprender es con un caso clínico. Entonces aquí les traigo un paciente que llegó al instituto, un paciente hombre de 50 años de edad, sin antecedentes de importancia para su padecimiento actual. Tiene un padecimiento de 3 días de evolución la primera vez que llegó al instituto, posterior a una extracción molar, con ataque al estado general, náusea, vómito, fiebre intermitente, de predominio nocturno, diaforesis. A los 2 días presentó el paciente cefalea holocraniana y de predominio occipital de moderada a severa intensidad, incapacitante. Inicialmente cedía con analgésicos, posteriormente pues ya no cedía, artralgias, mialgias, desviación de la comisura labial a la derecha, disartia y oftalmoparesia del lado izquierdo, así como fue cuando lo conocimos en el instituto. Posteriormente, bueno, su evolución es con edema cerebral. En la tomografía tuvo una lesión frontoparietal izquierda compatible con un absceso cerebral. Es un cuadro típico de una infección del sistema nervioso central por absceso. Se realiza una cranectomía descompresiva y drenaje del absceso. Se trata con antibiótico durante 6 semanas. Acuérdense que pues estos pacientes tienen que tener largos periodos de antibiótico y por mejoría se decide su alta a su domicilio. A los 3 meses inicia con crisis convulsivas, tónico-clónico generalizadas. Ingresa a urgencias también del instituto, en donde se impregna con DFH, se le realiza un electroencefalograma y lo que tiene pues es una actividad epiléptica frontal anterior izquierda y se egresa con dosis de mantenimiento. Nuevamente sale del hospital y finalmente acude hoy, es por presentar crisis convulsivas tónico-clónico generalizadas, sin recuperación del estado de alerta entre crisis, un promedio de 15 crisis en 6 horas, llega otra vez a urgencias, le interconsultan a usted porque se encuentra somnoliento, con un lenguaje incoherente, entonces su diagnóstico es, pues, estatus epiléptico. Esta patología se ha descrito pues desde hace muchísimo tiempo. Aquí vemos que en las tablas de Saqui-Clú en Babilonia, pues ya en la escritura cuneiforme, pues los que estudiaron esto saben que fue descrita desde 718 al 602 antes de Cristo. Y bueno, después pues se considera del latín etat de mal, que pues se llama gran mal, y en 1876 ya Bournonville ya describe que son unas crisis que no cesan, y en 1903 Clary Prout, bueno, ya declaran que para esta patología existen 3 fases, de las cuales pues ellos llaman primero pseudoestatus temprano, posteriormente estado convulsivo y estado soporoso. Finalmente, ha variado la definición a lo largo de los años. Les presento en esta diapositiva 3 referencias en donde, primero que nada, pues se ha cortado el tiempo para decir si es estatus epiléptico. Como ven, en 1993 en JAMA dicen, bueno, son crisis epilépticas por más de 30 minutos o 2 o más crisis sin recuperar el estado de alerta entre crisis. Y uno decía, bueno, ok, pues con 30 minutos, así salieron varios artículos. Sin embargo, se dieron cuenta que en estudios experimentales ya con 30 minutos había mucho daño cerebral. Entonces, en el 91 dicen, bueno, son crisis repetitivas o crisis sin recuperación del estado de alerta, pero por más de 20 minutos. Y finalmente en el 98 en el New England es un estudio muy grande, que es el estudio de veteranos, y en ese pues dicen que son de 10 minutos. Finalmente Lausten en 1999 dice, bueno, ok, 30 minutos hay daño encefálico, 20 minutos podemos iniciar el tratamiento, pero aquellas crisis que duren más de 5 minutos, para mí eso es estatus y eso pues ya se considera que debemos iniciar tratamiento urgente. Y finalmente esta es la definición que hasta hoy en día tenemos, ¿no? La de 5 minutos.
¿Por qué se puso esos 5 minutos? Bueno, porque una típica crisis tónico-clónico generalizada no debe durar más de 5 minutos, máximo 2 minutos. Se dice que existe una disociación electromotora en el sentido de que primero se acaba la crisis por electroencefalograma y después se acaba la manifestación motora. Entonces, normalmente por electroencefalograma en promedio son de 50 a 60 segundos. Entonces, ya 18 a 20 desviaciones estándar, se consideró que 5 minutos pues sería un parámetro que podíamos elegir para decir que el paciente está en un estado epiléptico. En niños la duración es diferente, en niños la duración es de 12 minutos y bueno, lo que les comentaba, a los 30 minutos ya existen cambios patológicos y posterior a 60 minutos de estar convulsionando, pues hay muerte neuronal y es un daño irreversible. Esto también aplica en la definición a lo que es el estado convulsivo o eléctrico no convulsivo, ¿no? El estado eléctrico no convulsivo, bueno, o estado epiléptico, son alteraciones de conciencia o del comportamiento por más de 30 minutos. Esto es muy difícil diagnosticarlo clínicamente. Para diagnosticarlo solamente se requiere electroencefalograma. Sí hay algunas manifestaciones clínicas que yo les voy ahorita a enumerar, que sí nos pueden decir si el paciente está en estatus no convulsivo. Hay ausencia clínica de actividad epiléptica, el electroencefalograma con actividad epiléptica y mencionan que estos son los dos patrones que pueden presentarse. Descargas epileptiformes periódicas y descargas rítmicas con actividad subclínica de crisis. El artículo que les mencioné de Lowenstein, bueno, él publica en el Lancet en el 2006 y él dice, ¿saben qué? Efectivamente todos los que me antecedieron, pues el estado epiléptico tiene 3 fases. Él también lo divide de esa manera. Y lo divide de esa manera para dar el tratamiento y para correlacionarlo pues con toda la fisiopatología. Él dice, un estado epiléptico inminente son crisis convulsivas por más de 5 minutos sin recuperar el estado de alerta. Aquí lo que tenemos que hacer es dar dosis altas de anticonvulsivantes IV. Cuando pasa a un estado epiléptico establecido, bueno, pues aquí las crisis clínicas o por electroencefalograma con duración de más de 30 minutos ya hay daño neuronal y hay farmacoresistencia. Y finalmente, el estado epiléptico sutil, que es el estado eléctrico no convulsivo, en el cual la expresión motora y por electroencefalograma es menos evidente, es de peor pronóstico y tiene pues mucha refractariedad al tratamiento. Quiero regresarme para decirle que no, muchas de las veces no hay una separación entre una y otra. Es como este paciente, en su casa convulsiona 15 veces, no recupera el estado de alerta. Bueno, pues este paciente, los familiares ni cuenta se dieron cuando pasó del estado epiléptico inminente al estado epiléptico establecido. Y cuando llega con nosotros a urgencias, dice que tiene lenguaje incoherente. Es lo único que tiene. Bueno, pues esto puede ser un estado epiléptico sutil o un estado eléctrico no convulsivo. De la epidemiología se sabe muy poco. ¿Por qué? Pues porque si es difícil diagnosticarla, pues mucho menos sabremos cuántos pacientes tenemos con esta patología. Entonces, la incidencia en Estados Unidos son 41 pacientes por 100,000 habitantes por año, en jóvenes 27 por 100,000 y pues en adultos mayores 86 por año. Se dice que se va a ir incrementando a lo largo de las siguientes décadas pues la incidencia de presentar estado epiléptico por la población mayor que tenemos. La mortalidad, el 14% en adultos jóvenes y 38% en mayores de 60 años. Entonces tenemos que considerar que en estos pacientes mayores de 60 años les va a ir peor. Aquí les muestro otras estadísticas, 94, 2000 y 1995,
donde dice que más del 10% de los pacientes que se admiten a la terapia intensiva, una terapia intensiva médica, con monitoreo de electroencefalográfica, han tenido crisis no convulsivas. O sea, llegan los pacientes, les ponemos un electroencefalograma por la causa que sea, y el 10% van a presentar crisis. Y muchas veces ni nosotros las diagnosticamos. Y más del 33% en las terapias de neurointensivos. Una vez que cesan las crisis, las tónico-clónico generalizadas, más del 50% de los pacientes van a pasar a un estado eléctrico no convulsivo. Y el estado epiléptico refractario en más del 43% de los pacientes con estado epiléptico. ¿Qué quiere decir? Que una vez que nosotros diagnostiquemos un estado epiléptico, el 33% puede ser que sea refractario al tratamiento. En México tenemos estas estadísticas. Primero, se subestima, ¿no? Por lo que ya comentábamos del diagnóstico. Y en el instituto en el 95 se hizo una cuenta de todos los pacientes que habían ingresado y habíamos tenido de 28 a 30. Pero fíjense la mortalidad del 40%, o sea que de 10 se mueren 4. El estado epiléptico no convulsivo del 8 al 35% en los pacientes de la terapia intensiva. Y bueno, que se dice que pues también es una causa de coma en las unidades de terapia intensiva. La etiología, pues hay 2 revisiones que se hicieron, aquí les muestro las referencias en el CHEST del 2004 y en el Lancet Neurology del 2006, coinciden en varias cosas. Una de ellas es que la principal causa de que un paciente caiga en un estatus son los bajos niveles séricos de anticonvulsivantes. No se toman el medicamento o lo suspenden, o son baja subdosis, ¿no? Abuso del alcohol, los accidentes cerebrovasculares, luego ya siguen las toxicidades a drogas, las infecciones, los tumores, causas metabólicas, la encefalopatía noxoisquémica en el 10%, que ese es algo que nos tiene que preocupar, ¿no? Porque muchos de nuestros pacientes que ingresan a la terapia intensiva son posparo, y causas no identificadas hasta en el 24%. Esta diapositiva trata de mostrar que los niveles séricos no tienen nada que ver más que el inicio del estado epiléptico. Y ahorita les voy a comentar por qué. El 18% de los casos con tratamiento epiléptico en esta serie tenían niveles séricos subterapéuticos cuando desarrollaron el estado epiléptico. O sea que ese es el motivo por el cual se inicia el estado epiléptico. Sin embargo, esta es una estadística del instituto en donde nosotros estudiamos a todos los pacientes que hicieron estado epiléptico, que salieron del estado epiléptico y les medimos los niveles séricos. Fíjense ustedes que terapéuticos, el 45% para DFH y 50% para ABP. Subóptimos, el 30% para DFH y 40% para ABP, y supraóptimos, el 25% y el 10%. Ustedes dirían, bueno, si ya tengo niveles séricos buenos, pues lo más seguro es que se le quite el estado epiléptico. Pues no, esto demostró que definitivamente el tener niveles séricos es uno de los tantos factores para poder sacar a un paciente de estado epiléptico. La clasificación se ha hecho pues igual, en varias revisiones. Para nuestro punto de vista de esta sesión y para que pues sea más fácil, pues nosotros lo vamos a dividir en 4. Los estados epilépticos que se ven, que es el estado epiléptico convulsivo generalizado, el estado epiléptico motor focal, o sea que nosotros vemos que mueven una mano, una pierna, la mitad de la cara, el estado epiléptico parcial no convulsivo, en este caso solamente lo podíamos diagnosticar por electroencefalograma, y el no convulsivo generalizado, que también por electroencefalograma. Fíjense que puede ser sutil en algunos pacientes que están alertas, o sea, que mueven o un ojo, o la boca, o tienen alteraciones del cálculo, tienen alteraciones del lenguaje. En ellos podemos tener un estado no convulsivo. No se conoce la incidencia, y bueno,
este estado no convulsivo es el que más frecuente se encuentra en los pacientes con encefalopatía noxoisquémica. Dividimos entonces estado epiléptico convulsivo, que es evidente, inicial, existen las famosas crisis tónico-clónicas generalizadas y que no se recupera el estado de alerta. En cambio, el no convulsivo puede ser muy sutil. Aquí les menciono algunos de los datos, ¿verdad? Que pueden estar en estupor, en coma, pueden tener movimientos palpebrales, faciales, mandibulares, algunas sacudidas oculares como nistagmus, sacudidas también del tronco de las extremidades, y era lo que les comentaba, ¿no? La disociación electromotora. O sea, lo que vemos es poco de lo que se ve en el electroencefalograma, y son de peor pronóstico. El estado epiléptico no convulsivo también lo vamos a dividir, por las crisis de ausencia, las parciales complejas y el sutil generalizado. Estos dos primeros no los ingresamos a la terapia intensiva. ¿Por qué? Porque eso se tratan con benzodiazepinas y más adelante les voy a dar el tratamiento y no son causa de que requieran una atención urgente ni que tampoco necesiten ser intubados. Al que me voy a referir es al estado epiléptico convulsivo y al estado epiléptico no convulsivo generalizado, que es en el cual los pacientes pueden estar en coma, ¿verdad? Y siempre se va a desarrollar de un estado convulsivo previamente. La fisiopatología, en resumen, es una falla en los mecanismos normales que terminan las crisis. ¿Qué quiere decir? Que un paciente que tiene epilepsia tiene sus crisis, pero su mismo cerebro regula hasta qué tiempo puede estar con esas crisis. ¿Y cómo le hace eso? Bueno, mediante neurotransmisores. Pero cuando falla este mecanismo de cese de las crisis, bueno, pues entonces empieza una cascada de eventos, que ahorita vamos a ver. Uno de ellos es la excitación persistente y excesiva y una reducción de la inhibición. ¿Esto por qué se hace? Bueno, por análogos del glutamato, antagonistas del GABA. Y esquemáticamente, esta es la fisiopatología. También salió en el Lancet del 2006 y demuestra muy bien que del lado derecho tenemos el paciente control, como tenemos las neuronas y cómo hacen la sinapsis. Del lado izquierdo tenemos después de 10 crisis. Fíjense bien que en el control tenemos la membrana postsináptica, bueno, la presináptica con muchas vesículas y la postsináptica con sus receptores, sobre todo GABA, estos receptores GABA. Está los lisosomas, los endosomas, el aparato de Golgi, y bueno, aquí también hay un equilibrio entre los receptores inhibitorios y los excitatorios. Los NMDA son excitatorios. Vean que normalmente existen más inhibitorios que excitatorios. ¿Qué pasa después de 10 crisis? Bueno, después de 10 crisis, primero estos receptores se internalizan, se les crea una membrana, la cual la membrana puede pasar o a los lisosomas para ser destruida o al aparato de Golgi para volver a ser utilizados. Entonces, se acaban los receptores inhibitorios y ahora los que se expresan son los excitatorios. Es por eso que es tan importante acabar lo más rápido con el estatus epiléptico, porque si no después nos va a costar mucho trabajo quitarlo. ¿Y por qué? Bueno, porque las benzodiazepinas se pegan a estos receptores, a los GABA, y hacen la inhibición. Entonces, si no tenemos receptores, pues aunque le pongamos las dosis que le pongamos, no va a responder. En resumen, primero que nada tenemos un estado epiléptico sostenido, luego ya hay una transición a crisis aisladas, hay cambios mal adaptados en la expresión de neuropéptidos, ya lo vimos, el estado epiléptico induce muerte neuronal, esa muerte neuronal es como isquemia y que es otro foco epileptógeno, entonces es un círculo vicioso, se mueren neuronas y vuelven otra vez a ser epileptogénicos esos focos. Y bueno, la farmacoresistencia. Ahora les voy a poner otro caso clínico.
Esta es una mujer, 63 años, presenta síntomas virales, incluyendo fiebre no cuantificada, desde hace 4 días, crisis tónico-clónico generalizadas, con duración de 6 minutos aproximadamente, con desviación de la mirada. El día de hoy, el familiar refiere que es la misma crisis con desviación de la mirada y 2 horas más tarde no obedece a comandos y tiene una hemiparesia izquierda. Todo el mundo diría, bueno, pues a esta paciente algo le pasó en la cabeza o tuvo un EBC isquémico o tuvo una hemorragia. Pues no, la paciente pues tenía un estado epiléptico. ¿Qué preguntas hay que hacerse cuando llega este paciente? Primero que nada, pues a urgencias. Número 1, ¿el paciente está convulsionando o el movimiento es sutil? Eso es importante para definir si el paciente está en un estado eléctrico convulsivo o en uno no convulsivo. ¿Cuál es el nivel de conciencia? ¿Necesito intubarlo? Acuérdense, Glasgow menor de 8, todos requieren de protección de la vía aérea. ¿Es urgente intubación y ventilación mecánica? ¿Existe el antecedente de crisis? ¿Y cuál era su tratamiento? Eso es importante. La dosis de los medicamentos y los últimos niveles séricos que tuvo. Y finalmente, bueno, si existe alguna enfermedad concomitante. ¿Por qué es importante? Primero, para iniciar el tratamiento. Y segundo, porque desde aquí nos vamos a dar cuenta de cuál es el pronóstico del paciente. El electroencefalograma. ¿En quién está indicado? Bueno, está indicado en todo paciente con fluctuaciones inexplicables del estado de alerta. Sí, se lo voy a poner desde que llega el paciente, yo voy a decidir a quién se lo pongo. Es verdad que a lo mejor a un paciente con un EBC isquémico le tengo que poner el monitoreo. Sí, pero generalmente la isquemia no produce epileptogénesis hasta al menos que hayan pasado cierto tiempo, por lo menos de 15 días a 30 días. Sin embargo, al paciente que me llegó, como el caso clínico que les presenté, a ese que no sabemos por qué tiene alteraciones de la conducta o del estado de conciencia, a ese le tengo que poner el electroencefalograma continuo. ¿Qué es recomendable? Bueno, número 1, que sea un convencional. Si no tenemos el continuo de 24 horas, pues que sea de 30 minutos. Fíjense que capta solo la tercera parte de los estados no convulsivos y la mitad de los convulsivos. O sea, el 33% solamente me va a decir que no, o sea, que está en estado eléctrico no convulsivo. Y la mitad de los que están convulsionando. Fíjense qué pasa con el electroencefalograma de 24 horas. Bueno, pues este es el estándar de oro. ¿Por qué? Porque detecta el 95% de las crisis en pacientes en estado de coma y 80% en pacientes en estado de coma a las 48 horas. Entonces, sí es recomendable, si no tenemos uno, pues por lo menos de 30 minutos, pero sabemos que dejamos escapar muchos pacientes. ¿Qué no se recomienda del electroencefalograma? Bueno, primero que nada, que sea de un montaje limitado, de 6 canales. Acuérdense que nuestros monitores, muchos tienen el montaje de 6 canales, y uno con eso no puede decir si el paciente está en estado epiléptico o no. No tiene sensibilidad para las descargas epileptogénicas. Y el video electroencefalograma, mucha gente dice, bueno, pues mándale a hacer un video. Fíjense que el video sí es importante, pero no en la etapa aguda. El video me trata de decir solamente si el paciente tiene pseudocrisis o no tiene pseudocrisis. O sea, si el paciente nos está tomando el pelo o no. Pero en el momento agudo, pues yo lo que tengo que hacer es ponerle un electroencefalograma convencional. La desventaja del video, pues son todos los artefactos que tiene. Acuérdense que pues tiene interferencia, el pelo, los monitores, el ventilador. Les presento unos trazos electroencefalográficos normales. Esto es nuestra actividad normal. Para que se vayan familiarizando, aquí es la colocación de los electrodos. Los números pares son del lado derecho, los nones del izquierdo. Esa es una persona normal. Otra persona normal con los ojos cerrados, con los ojos abiertos,
Vean cómo cambia la frecuencia de las ondas, en los ojos cerrados y ojos abiertos. Este es un paciente con estatus. Este paciente, si ustedes se fijan, no de todos los electrodos tiene esta actividad, sino solamente pues de algunas regiones. Esta publicación que salió en el 2008 dice una correlación clínica entre electroencefalograma durante el estado eléctrico convulsivo, el estado epiléptico convulsivo. Del lado derecho tenemos el tiempo, en inicio, en minutos y en horas. La actividad clínica, fíjense bien que cuando inicia son convulsiones discretas o convulsiones continuas. En el electroencefalograma pues hay discreta actividad o actividad continua. A los minutos, bueno, ya son convulsiones continuas y mínimo temblor en la cara y las extremidades. Pero cuando pasa el mínimo temblor, hay brotes de crisis y de supresión. Cuando pasan horas, ya no hay actividad muscular, pero fíjense que en el electroencefalograma sigue habiendo descargas epileptiformes. Bueno, ya es así como un diagnóstico de camión, dice mi maestro, ¿verdad? O sea, como, pues ya, todo el mundo lo ve y dice, no, pues sí, el paciente sí está en estatus. Esta es una paciente que tuvimos también en el instituto, una paciente joven, epiléptica, se estuvo manejando en otro hospital porque tenía pseudocrisis, tiene un video electro donde efectivamente tenía pseudocrisis. Llega con su novio a la consulta de otorrino y la paciente convulsiona en la sala de espera. La llevan a urgencias y la paciente pues llega en un estatus, se seda con propofol y este es su electro. Vean que en este electro pues es mucho más lento. ¿Cómo sabemos que es más lento? Bueno, porque normalmente nosotros contamos la frecuencia de ondas que existe en un segundo. Cada rayita es un segundo, y se cuenta la frecuencia. Está lento porque cuando veíamos el electroencefalograma normal, pues teníamos mayor frecuencia de las ondas. Aquí tenemos 1, 2 ondas por segundo, 1 y 2 ondas por segundo, y bueno, la paciente así se mantuvo durante 24 horas. Este es un electroencefalograma continuo. Nuevamente cae en estado epiléptico. Fíjense cómo aumenta la frecuencia de las ondas y fíjense que las descargas son pues en todas las derivaciones, ¿no? En todos los electrodos. Entonces, pues este paciente volvió a caer en estado epiléptico. Cuando nosotros decimos que no respondió a la primera línea de manejo, eso se llama un estado epiléptico refractario. Esta es la comparación, aquí les pongo los dos patrones, tanto cuando estaba con propofol como ahora que está en estatus epiléptico, y bueno, pues sí, hay una diferencia importante. Ahora, lo nuevo que se está utilizando es un mapeo por electroencefalograma y que pues nos da la imagen en tercera dimensión. Están colocados los electrodos, de qué manera están colocados y vean cómo el paciente cae en un estatus epiléptico, ¿no? ¿Con qué hay que hacer el diagnóstico diferencial? Bueno, pues el diagnóstico primero, pues saber si es convulsivo o no convulsivo. 2, si es un estado posictal, que por eso esté somnoliento, por eso el paciente no tenga un buen Glasgow, que tenga movimientos anormales, que el paciente se esté herniando, o sea que ya ha tenido un EVC isquémico, un EVC hemorrágico y que ahora tenga una herniación, un ataque isquémico transitorio, que tengan alteraciones psiquiátricas y bueno, que otras condiciones que alteren el estado de alerta como son las intoxicaciones. Objetivos en el tratamiento. Esto es importante. En el estatus, aparte de saberlo diagnosticar, pues lo más importante es saberlo tratar por el daño neurológico que ya les comentaba. Primero que nada, pues terminar con la actividad epiléptica. Eso es lo que queremos, porque sabemos que el daño, cada vez que pase más tiempo, pues se va a incrementar. Prevenir las recurrencias, tratar lo que es la etiología, el manejo de las complicaciones y evitar secuelas. El 40% de los pacientes que tienen estado epiléptico refractario muchas veces quedan con encefalopatía noxioisquémica.
Entonces, eso es muy importante. Entonces, esto lo tenemos en el instituto, que el tiempo es cerebro. Y lo primero que hay que hacer, pues, es otorgar oxígeno y glucosa, que son, pues, las dos materias primas de las células. El inicio de los anticonvulsivantes intravenosos, que sea el segundo paso, ¿verdad? Y ahorita les voy a poner algunos algoritmos para que esté más claro. En el 2006, en esta revisión, los gringos dicen, bueno, ¿saben qué? Vamos a ponernos de acuerdo. Hay que poner el manejo prehospitalario y el manejo hospitalario. Igual lo hacen en Europa. Entonces, ellos dicen, como primera línea, cuando el paramédico llegue y le hablen porque el paciente está convulsionando, pues el diazepam rectal en niños y en adultos, el lorazepam o diazepam IV. Aquí nosotros no tenemos lorazepam ni tenemos diazepam rectal, entonces lo que ocupamos pues es diazepam. Ahorita les voy a comentar cómo vamos a manejarlos. El New England en el 2001 con esto, tratamiento prehospitalario, con estos medicamentos, ellos dijeron, bueno, con lorazepam remitieron el 59% de las crisis, con el diazepam el 42% y lo compararon con placebo, 21%. Y las alternativas, dicen ellos, bueno, que podemos usar midazolam 15 miligramos o podemos utilizar diazepam intramuscular. Los europeos, ¿qué dicen? Bueno, pues ellos dicen también igual. El lorazepam para nosotros, muy bueno, que no tenemos en México. Diazepam 5 miligramos IV. Y con dosis de repetición si la crisis continuaba después de 4 minutos. Ellos dicen que con lorazepam, otra vez el 59% de los pacientes se remiten. Pero con diazepam, solo el 42%. El manejo médico hospitalario. Los de Estados Unidos dicen, bueno, ¿sabes qué? Lo primero que tienes que hacer es mantener la vía aérea, la presión arterial, ya le pusiste los primeros que son los sedantes, el uso de anticonvulsivantes y ve ahora y maneja las complicaciones. Entonces, este segundo paso, todos los pacientes van a la terapia. En Estados Unidos y en Europa todos los pacientes van a la terapia con monitoreo en la UCI, evitar hipertermia, acidosis o hipoxemia son las indicaciones para ventilación mecánica, el estado neurológico también, y el bicarbonato solamente se usará en pH menores de 7 y utilizar vasopresores. Eso es el manejo que ellos nos indican. Para el manejo de las crisis, en Estados Unidos, ya estando adentro del hospital, bueno, dicen lorazepam, fenobarbital, lorazepam solo, fenobarbital solo, o fenitoína y diazepam. Para nosotros, esta tercera opción es la más viable. En el estudio de veteranos, dice que 7.5 responden a la segunda droga. O sea, la primera droga fue el diazepam y estas son las segundas drogas. ¿Cuánto responden? Bueno, 7.5, pero fíjense que el 2% solamente van a responder a la tercera droga. Así es que aguas, cuando ya lleguemos a ese nivel, pues va a ser muy difícil sacarlo del estatus. En Europa, ¿qué hacen? Bueno, pues en Europa dicen, bueno, lorazepam igual, fenobarbital y diazepam más DFH. La misma opción que en Estados Unidos. Y dice que lorazepam remitió en el 65% y el diazepam y DFH el 56%. Esto lo consideran como alto nivel de evidencia. Este cuadro resumen, pues, todo el tratamiento. Aquí, ¿qué dice? Dijimos que 5 minutos, bueno, pues ellos ya le están dando el tratamiento prehospitalario. Después llega a urgencias, en lo que está en naranja, vean que ese es el tratamiento hospitalario y finalmente el tratamiento en la UCI. Esto es muy importante para ellos porque estos algoritmos sirvieron para hacer el resto de los estudios que se han hecho desde el 2006 a la fecha. Aquí lo que también muestra es que desde que llegan a urgencias los pacientes empiezan con monitoreo electroencefalográfico y bueno, ahorita les voy a comentar lo que hay del tratamiento en estado eléctrico no convulsivo. En el no convulsivo,
Fíjense que también ocupan lorazepam, ocupan diazepam y DFH y ocupan fenobarbital y DFH en este estudio que se hizo también en el 2006 en Europa. Y ellos dicen, cuando tengo un estado eléctrico no convulsivo, nada más del 8 al 24% van a remitir. O sea, después de tener el 59%, ahorita ya nada más me queda el 24.8%. No hay mucha evidencia en este sentido, pero bueno, es un buen artículo donde hace una revisión y nos dice, bueno, que eso es lo que encontró en la remisión. ¿Hay efectos adversos del tratamiento? Pues sí, como todo lo que ponemos en terapia intensiva, tiene pues sus efectos, ¿no? En el estado eléctrico convulsivo, pues puede haber hipoventilación, hipotensión y arritmias. En el no convulsivo, se incrementa la frecuencia de estas tres cosas desde 3 hasta el 59%. O sea que de ahí, si yo le pongo un tratamiento a un estado eléctrico no convulsivo, pues también le va a ir peor en las complicaciones. ¿Qué hay de evidencia de la tercera línea de tratamiento? Bueno, de la tercera línea de tratamiento, bueno, hay un metaanálisis que se hizo que comparó barbitúricos, propofol y midazolam. No hubo diferencias en la mortalidad en este estudio, es una evidencia clase 4. La eficacia es menor de los barbitúricos, pero la tolerabilidad es peor. O sea que se compensa, ¿no? Entonces, pues no. ¿Qué hay si tenemos, ya pasamos la primera, la segunda y la tercera línea? Bueno, pues hay tratamientos, ahora sí como que hasta con infusión de agua, ¿no? Hay todos estos tratamientos donde no hay evidencia, que es sulfato de magnesio, inmunoglobulina, terapia electroconvulsiva, los anestésicos, la lidocaína, con mucho riesgo de tener pues un bloqueo, una bradicardia, la ketamina. Y esto es lo que yo quiero que se lleven a sus terapias intensivas, en donde cómo manejamos aquí en México el estado epiléptico si no tenemos los fármacos necesarios. Primero que nada, pues yo tengo que hacer el diagnóstico, si es convulsivo y no convulsivo. En ambos, yo tengo que tener ya el monitoreo cardíaco y de preferencia en el no convulsivo, el electroencefalográfico. Tengo que estarle preguntando ya al médico tratante o al familiar que si ya tenía epilepsia previa, que si estaban las dosis bien, que si tiene factores recurrentes como infecciones o lesiones estructurales, aquellos que tuvieron traumatismos, CVCs. Y tengo que tener también en cuenta si tiene alguna falla hepática, renal, diabetes o hipertensión. Que si tiene pues algún abuso de drogas. Y al mismo tiempo que estoy preguntando, tengo que estar iniciando el tratamiento. El ABC, lo que ya conocemos, pedirle las pruebas de laboratorio, VH química, electrolitos, los tiempos, la CPK, acuérdense que estos pacientes hacen raptonolisis, las gasometrías con lactato, los niveles séricos y el perfil toxicológico cuando sospechamos de una sobredosis por drogas. ¿Qué tenemos que darle? A todo paciente que convulsiona, glucosa, si está hipoglicémico, 50 miligramos, y tiamina, 250 miligramos. Me puse a revisar, dije, bueno, ¿quién tiene tiamina? No, pues el MBI tiene un chirres de tiamina. O sea, le tengo que poner, yo le calculé que 25 ámpulas para llegar a 250. Entonces, hay otros medicamentos que efectivamente sí tienen 100 miligramos, que es la dosis máxima que tienen de tiamina, y pues podríamos ponerle 2 ámpulas y media para que se alcanzaran los 250. Hay que hacerle TAC, resonancia magnética. ¿En quiénes? Bueno, TAC en los que no sabemos, que es la primera vez que convulsionan, ¿sí? A ver si no, y en los que convulsionan, ver si no tuvieron alguna otra cosa estructural. Resonancia magnética, sobre todo en aquellos en los que sospechemos encefalitis viral. La punción lumbar cuando esté indicada, o sea, cuando tengamos datos de irritación meningia. La radiografía de tórax y el electroencefalograma. Aquí cuando yo estoy haciendo esto, ya estoy en la primera línea de tratamiento. ¿Esto cuánto me tiene que llevar? De 5 a 30 minutos, no más.
este es en resumen lo que es la primera línea, la segunda y la tercera. Fíjense que después de la primera línea de tratamiento se llama estado epiléptico refractario. Y después de la segunda línea de tratamiento, pues igual, estado epiléptico refractario, ya sea por falta de respuesta o reaparición de las crisis. El ejemplo que les puse de la paciente que ya estaba con propofol y posteriormente le quitamos el propofol y vuelve a hacer estatus. La primera línea de tratamiento de 5 a 30 minutos, ya lo comentábamos. Esto es lo que ocupamos, el diazepam, el DFH y el ABP. Aquí están las dosis que tienen que ser tanto de bolo y a los 5 minutos y hasta cuánto podemos ocupar. ¿Qué velocidad máxima, por ejemplo, del DFH? No podemos pasar más de 50 miligramos por minuto. Si utilizo diazepam y DFH, puedo utilizar diazepam y ABP. Aquí les pongo DFH o ABP y estas son las dosis. Las dosis que voy a ocupar de DFH y ABP van a ser más altas de las habituales. ¿Por qué? Pues por lo que ya dijimos de la fisiopatología. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mucha gente dice, no, ya le puse el diazepam y el DFH. Ya, lo más seguro es que ya quité las crisis. Bueno, sí, pero siguen las dosis de mantenimiento. Tú no puedes quitar el DFH ni el ABP. Estas son las dosis de mantenimiento. Yo tengo que calcular la dosis de DFH para cada 8 horas de 5 a 10 miligramos y de 10 a 15 de ABP. Cada 8 horas. Ambos y B. La segunda línea de tratamiento me va a tener que llevar de 30 a 60 minutos. O sea, ya pasaron los 30 minutos, yo tengo que quitar ese estatus como de lugar. ¿Por qué? Por el daño neuronal. Entonces, vuelvo a utilizar dosis adicional de DFH de 10 miligramos por kilo para 30 minutos. Puedo utilizar midazolam, puedo utilizar propofol y puedo utilizar tiopental. Aquí ya mi paciente tiene que estar, intubado. Porque si voy a ocupar midazolam y propofol, lo más seguro es que tenga depresión respiratoria. Y estas siguen siendo mis dosis de mantenimiento. Yo no puedo quitar el DFH y el ABP. Finalmente, en la tercera línea de manejo, donde ya vimos que solamente el 2% de la gente responderá a este tratamiento, pues es aquella que dura de 1 a 12 horas o hasta 24 horas. Y ya son medicamentos con tiopental, propofol, lidocaína e isoflurano. Estas son las dosis, les pongo aquí las dosis de 10 a 15 miligramos de tiopental. Acuérdense que el tiopental es cardiodepresor y también hace arritmias, hace cambios pupilares. Entonces, tengan pues mucha cautela porque normalmente vamos a ocupar o vasopresores o inotrópicos. La lidocaína, para ocupar lidocaína el paciente tiene que estar con un marcapaso. ¿Por qué? Porque con estas dosis pueden tener bloqueos y bradiarritmias. Igual, las dosis de mantenimiento de DFH, de ABP, siguen siendo las mismas. No las puedo quitar, pero sí puedo agregar más. ¿Qué puedo agregar? Topiramato, levetiracetam, como dosis adicionales al ABP y al DFH para tratar de quitar las crisis. Acuérdense que muchos de los receptores ya no van a estar disponibles. No puedo solamente ocupar un solo medicamento. Tengo que actuar por varias vías para tratar de detener las crisis. Algunas consideraciones que hay que tener presentes son que la epilepsia idiopática generalizada, las famosas crisis de ausencia o mioclónicas, van a responder bien a benzodiazepinas y ABP y que no deben de estar intubados estos pacientes. O sea, esos pacientes no deben llegar ni siquiera a la terapia intensiva. El estado epiléptico posanóxico es el que se convierte más frecuentemente en un estado epiléptico no convulsivo. Entonces, esta es la expresión máxima de la encefalopatía. Es refractario a los tratamientos habituales, ya lo vimos, y que hay que considerar un pronóstico malo. Sobre todo, hay que explorar los reflejos de tallo, aquí, perdón por la falta de ortografía, y pues los potenciales evocados, porque eso nos va a decir cómo está nuestro paciente. Y se utiliza coma y a veces anestésicos para tratar de revertir el estado epiléptico. Esta es una evidencia
pues clase 4, no hay muchos estudios para esto, entonces bueno, pues esto es lo que se recopiló de la literatura. ¿Cuándo vamos a suspender el tratamiento? Ya les platiqué de esa paciente que duró 24 horas con propofol, la despertamos y cayó en estatus otra vez. Bueno, se suspende cuando yo tenga por electroencefalograma un brote supresión con intervalos de más de 10 segundos, mantenido por 24 a 36 horas. Por eso no se vale que los pacientes les hagamos los electros de 30 minutos, los despertemos y no les volvamos a tomar un electro. ¿Por qué? Porque entonces no vamos a saber en qué momento el paciente volvió a caer en estatus. Bueno, y después de que ya vi que tenía de 24 a 36 horas con un brote de supresión, bueno, ahora sí, seguido de una disminución progresiva de las dosis del propofol, del tiopental o del midazolam. No las puedo quitar así, suspéndele todo, no. Tiene que ser la dosis de manera paulatina, al 50%, después al 25%. Por eso nos va a llevar, pues, varios tiempo despertarlos, por lo menos de 24 a 48 horas. Y el monitoreo, pues, debe ser las 24 horas. El tratamiento quirúrgico. Muchas veces dicen, los familiares sobre todo, dicen, oiga doctora, pues si no había algo para que se le quiten las crisis, porque llevan 3 veces que ingresamos a la terapia intensiva. Bueno, cuando es un estado epiléptico generalizado, no hay nada. O sea, no podemos quitar un lóbulo solamente cuando es epilepsia temporal. Esto es lo que hay en la literatura, y vean que podemos hacer lobectomía temporal solamente en aquellos pacientes que no hayan controlado con tratamiento farmacológico, pero que tengan epilepsia del lóbulo temporal, ¿sí? Aquí ven los beneficios, 38% libre de crisis a 1 año y mejoría de la calidad de vida. Las desventajas, pues que tiene complicaciones como infartos cerebrales, infecciones y alteraciones de la memoria. Si yo le quito, aparte del lóbulo frontal, la amígdala, que también es una de las focos epileptógenos, pues también en quién está indicado, pues en aquellos que tengan epilepsia del lóbulo temporal. Y finalmente la lesionectomía. Esto es aquellos pacientes que ya tuvieron un EBC, un traumatismo, que tienen una lesión, un infarto. ¿Qué tal les va si le quitamos ese pedazo? Bueno, pues no hay estudios y solo las del lóbulo temporal mejoran en el 63%. Así es que un estatus epiléptico no se va a quitar con tratamiento quirúrgico. El pronóstico. Esto es muy importante porque, primero que nada, vimos que por el mal pronóstico depende de la causa. De la causa, ¿a quién les va mejor? Pues a aquellos que dejaron de tomar su medicamento. ¿A quién les va peor? A los que tienen encefalopatía noxico-isquémica y a los que tienen encefalitis viral. La edad, pues aquellos que tengan más de 60 años les va a ir peor. La duración de la crisis, pues ya dijimos, ¿no? Por el tiempo, los que duren más de 60 minutos, pues peor pronóstico, y la respuesta al tratamiento. Para eso se creó esta escala. Esta es una escala que se publicó en el 2008 en el Journal Neurology, donde es un score para ver la severidad del estado epiléptico. Del lado derecho tenemos el criterio, la conciencia, la peor crisis que tuvo el paciente, la edad, si tenía crisis previa, y hacemos el total. Fíjense bien que si está alerta, somnoliento o confuso, pues no le da ningún punto. Pero si no está en estupor o en coma, pues tiene un punto. Si el tipo de crisis que presentó, la peor que presentó, fue parcial simple, parcial compleja, de ausencia o mioclonías, pues no se le da ningún punto. Pero si tiene crisis convulsivas generalizadas, es un punto. La edad de 65 años y las crisis previas. Si tiene crisis previas, 0 puntos. Y si no se conoce o no tiene, pues es un punto. El total va de 0 a 6 puntos. Aquí les muestro la evidencia favorable al pronóstico. ¿Qué quiere decir? Que va a salir de este episodio de estatus epiléptico si tienen de 0 a 2 puntos, con un valor predictivo negativo de 0.97. O sea que si tienen eso, les va a ir muy bien.
de 0 a 2. Pero si tienen más de eso, el pronóstico es muy malo. Y la evidencia, bueno, es clase 3. ¿Qué complicaciones tenemos del estatus? Pues todas las que podamos manejar en la terapia intensiva, las metabólicas, las autonómicas, las renales por falla renal por radiomiolisis, mioglobinuria, las cardiorrespiratorias, hipoxia, arritmias, falla cardíaca, neumonías, las metabólicas, pues todos los desequilibrios hidroelectrolíticos y ácido base. Conclusiones. ¿Qué conclusiones tenemos? Bueno, primero hay que definir la etiología de estos pacientes. En crisis recurrentes y prolongadas, definir la etiología y también iniciar tratamiento. En estatus epiléptico, bueno, pues es grave el pronóstico cuando no, cualquiera que sea tanto convulsivo o no convulsivo, es una emergencia neurológica. Cada hora incrementa la mortalidad y pues obligatorio el que esté monitoreado por electroencefalograma. Entre mayor tiempo de crisis, menor respuesta a los fármacos, y cuando se trate de un estatus focal, generalizado y no convulsivo, acuérdense que tienen tratamientos diferentes y pronósticos diferentes. Y hay medicamentos disponibles para las crisis, sin embargo muchos no los tenemos parenterales. Yo les traje algunas opciones de manejo que se ocupan aquí en México. Y bueno, de los nuevos antiepilépticos tampoco no hay mucha evidencia. Por si alguien quiere escribir, todavía ese campo está virgen, sobre todo en los nuevos tratamientos para el estatus epiléptico. Y bueno, existen interacciones medicamentosas, eso tenemos que tomarlo en cuenta, pues con todos los tratamientos que ocupamos en la UCI y sobre todo pues aquellos, porque muchos producen falla multiorgánica, o sea, el ABP, el DFH no es inocuo para el hígado. El propofol, el tiopental, pues causa mucha cardiodepresión, entonces hay que tomar en cuenta eso. ¿Hasta aquí alguna pregunta?